Entonces, la ley del rendimiento constante, como repaso, les recuerdo la definición de competencia intraespecífica, es decir, interacción entre individuos de la misma especie por un recurso limitado que provoca la disminución del número de crías que produce un individuo. Es decir, los efectos de la competencia dependen de la densidad. Ustedes recordarán estas gráficas. Aquí lo que les presentaba es la tasa de natalidad per cápita en la línea punteada y la tasa de mortalidad per cápita en la línea continua. Entonces, en una población, cuando la natalidad es mayor que la mortalidad, la población crece. Cuando la mortalidad es mayor que la natalidad, la población decrece. La mortalidad y la natalidad se igualan en un punto que se llama capacidad de carga. Entonces, estas son las dos curvas de crecimiento que hemos visto hasta ahora. Primero vimos el crecimiento exponencial, que no tiene nada que ver con la densidad, no se detiene en la capacidad de carga, y el crecimiento denso-dependiente, que se hace más lento conforme la población se acerca a la capacidad de carga. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la densidad en las poblaciones? Entonces, el primero es que aumenta la mortalidad de los individuos debido a la competencia y también que disminuye el tamaño de los individuos debido a la disminución también de recursos. Como tercer efecto tenemos que la densidad puede provocar un aumento en la variabilidad del tamaño de los individuos, dando como resultado muchos individuos pequeños y pocos grandes. Entonces vamos a platicar de un experimento que tiene que ver con la densidad y el tamaño de las plantas, que se hizo con una gramínea que se siembra para la producción de forrajes, Lolium perenne. Entonces, este es el experimento. Ustedes pueden ver aquí en el eje de X, densidades sobrevivientes por metro cuadrado. Y estos puntos representan 5 tratamientos de densidad de semillas sembradas. En el eje de Y pueden ver el peso seco de la parte aérea por planta en gramos. En el eje de X, ya lo había comentado, la densidad de sobrevivientes por metro cuadrado. Cada uno de estos puntos unidos con líneas de colores representan un tratamiento. Y aunque en esta gráfica ustedes no ven tiempo en ninguno de los ejes, los puntos unidos por líneas representan el tiempo. Cada uno de estos puntos es una medición en el tiempo. Y hay 5 tiempos. Entonces ustedes pueden ver, vamos a empezar con el amarillo. Ustedes pueden ver, este es el tiempo 1, este es el tiempo 2, este es el tiempo 3, 4 y 5. Entonces, en el tiempo 1 hay una densidad de sobrevivientes por metro cuadrado de 10 a la 3. Esos son 1000. Entonces, comienza con una población de 1000 individuos por metro cuadrado. Esta línea quiere decir que está pasando el tiempo y que están creciendo los individuos. Del tiempo 1 al tiempo 2 alcanzan este tamaño y como no se mueve la línea en el eje de X, quiere decir que la densidad permanece igual. Entonces va aumentando. Al tiempo 3 la densidad sigue siendo igual y los individuos ya son más grandes. Cuando ustedes ven que el punto se va hacia la izquierda, quiere decir que hay mortalidad, porque aquí disminuye la densidad. Entonces, esto es que las plantas crecen y aquí pueden ver la mortalidad. De esta densidad hacia la izquierda se mide la mortalidad. Ustedes pueden ver que para este primer tratamiento la mortalidad fue muy baja. Ahora vamos a continuar con el siguiente tratamiento, que son 5000 semillas por metro cuadrado. Ustedes pueden ver que del tiempo 0 al tiempo 1, las plantas
van creciendo, no cambia la densidad, está el 1, el 2, el 3 y al tiempo 4 comienza la mortalidad, pero además las plantas son más pequeñas que al tiempo 4 del primer tratamiento. Y entonces este movimiento a la izquierda tan grande quiere decir que hubo mayor mortalidad. Aquí lo pueden ver. Esta es la línea entre la densidad inicial y la densidad final, que es este punto. Entonces aquí la mortalidad fue mayor y si ustedes pueden ver en el eje de Y, las plantas alcanzaron un tamaño menor. Aquí se puede ver en este punto. Ok, entonces ahora toca el tratamiento 3, que es los puntos morados, que se sembraron 10.000 semillas por metro cuadrado. Entonces, tiempo 1, tiempo 2, misma densidad, tiempo 3, misma densidad, tiempo 4, las plantas son más pequeñas que en el caso anterior, empieza la mortalidad y la mortalidad es muy grande, pero se parece a la que experimentaron las plantas del tratamiento anterior. Eh, Tocan los puntos azules, 50.000 semillas por metro cuadrado. Aquí está el punto 1. Las plantas eran más grandes al inicio. Inmediatamente al primer tiempo comienza la mortalidad y las plantas son muy pequeñas. Ustedes pueden ver aquí que del punto donde se siembra al punto final la mortalidad es muy grande, disminuye mucho la densidad de sobrevivientes. Ese es el punto final. Por último, el tratamiento café, que es el más alto en densidad, 100.000 semillas por metro cuadrado, aquí está. También al tiempo 1, como en el caso anterior, las plantas son muy pequeñas y comienza la mortalidad. La mortalidad es altísima. De esta densidad llegó hasta esta densidad, que es más o menos a la densidad que llegó el azul. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la ley del rendimiento constante lo que dice es que cada especie en cada hábitat tendrá una producción constante. Entonces, no importa que nosotros aumentemos el número de individuos iniciales, siempre la densidad va a llevar a que el rendimiento sea similar. Y eso se debe a la capacidad de carga de ese hábitat. Entonces, en esa gráfica vimos cómo aumenta la mortalidad y vimos que también disminuye el tamaño de los individuos debido a la densidad. Y ahora vamos a revisar el tercer punto, que es cómo aumenta la variabilidad en el tamaño de los individuos. Entonces, esto sucede debido también a la competencia. Imaginen que estas son una gráfica de frecuencias del peso de plantas y lo que ustedes ven aquí es lo que llamamos distribución normal, una gráfica en forma de campana, donde el mayor número de individuos tiene un peso promedio y luego hay individuos más grandes y individuos más pequeños. Eh, en este caso, cuando aumenta la variabilidad en el tamaño de individuos, lo que ustedes ven son muchos individuos pequeños y unos pocos grandes. Esto también tiene que ver con la competencia por interferencia. Estos pocos individuos grandes van a interferir en que estos pequeños tomen los recursos. Entonces, la distribución de tamaños de los individuos en una población también se llama jerarquía de tamaños y es muy relevante porque da lugar a una jerarquía de fecundidad, que quiere decir que los individuos más grandes van a dejar mayor descendencia y eso es básicamente la base
del proceso de selección natural. Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda una población en alta densidad que va a tener una alta variación en el tamaño de sus individuos, y en la gráfica de la derecha van a ver una población en baja densidad que tiene una baja variación en el tamaño de sus individuos. ¿Cómo medimos esta variabilidad? Lo podemos hacer mediante el cálculo de la varianza, del error estándar, de la desviación estándar o del coeficiente de variación. En este caso, vamos a utilizar el coeficiente de variación porque utiliza la desviación estándar y el promedio. Entonces, esta es la ecuación. La desviación estándar se multiplica por 100 y se divide entre el promedio. Un coeficiente de variación alto va a mostrarse, va a mostrar una variabilidad alta, mientras un coeficiente de variación bajo va a mostrar una variabilidad baja. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo para estas dos gráficas, en el de la izquierda, el promedio de tamaño de estos individuos es 3.84 más menos 2.83, esta es la desviación. Y para esta población, el promedio es 5.64 más menos 2.36. Entonces, si con esto ustedes calculan el coeficiente de variación con la ecuación que les di, esto es lo que les sale. 73% de coeficiente de variación en esta población y 41% de coeficiente de variación en esta población. Entonces, ya con estos números, ustedes pueden interpretar que esta población tiene menos variación que esta. Este ejemplo es muy obvio en cuanto a la variación, pero es útil calcular el coeficiente de variación para gráficas de frecuencias que no tan claramente se ve si son más o menos variables. Entonces, hay situaciones que pueden modificar la distribución de tamaños y disminuir la variabilidad. ¿Cuáles son esas situaciones? La primera es el autoclareo o atenuación, que es esta mortalidad de la que hablamos, y la segunda es la depredación selectiva. Entonces, ¿qué pasa con el autoclareo o atenuación? En el autoclareo, usualmente hay una mortalidad de los individuos más pequeños, que serían los de esta parte, por lo que les dije, por una competencia, por interferencia. Imaginen un montón de plantas creciendo, y entonces estas plantas más grandes van a crecer más altas, le van a quitar la luz a las más pequeñas, y las más pequeñas que se quedan sin luz mueren. Eso va a disminuir la variación de la población. Entonces, solo quedan estas plantas vivas y se reduce la variabilidad. En el caso de la depredación selectiva, puede ser que un depredador seleccione un tamaño particular de individuos que va a consumir. Entonces, en este ejemplo, imaginen que ese depredador consume los más grandes. Esto puede ser porque los encuentra más fácilmente. Entonces, si depreda esos individuos más grandes, va a disminuir la variabilidad porque ya solo van a quedar los pequeños. Entonces, en conclusión, cada especie en cada hábitat tendrá una producción constante. No importa que se aumente el número inicial de individuos. Esa es la ley del rendimiento constante. El aumento en la densidad provoca un aumento en la variabilidad del tamaño de los individuos. Y finalmente, el autoclareo y la depredación selectiva pueden disminuir la variabilidad en el tamaño de los individuos. Como siempre, nuestra referencia principal es el libro de Devon, Harper y Townsend del 2006. Entonces voy a ahora sí
abrir la actividad 16 para que la veamos juntos. Ustedes pueden ver aquí que dice actividad 16, interpretación de la gráfica de autoclareo.